Todos ustedes han visto los memes. Alguien hace algo increíblemente genial, o valiente, o descarado, o simplemente divertido. Luego el marco se congela y un par de gafas de sol, tal vez un sombrero o tal vez un blunt ardiente, se desliza en el marco sobre la cara del tan llamado matón, y vida de matón está escrito en la pantalla. Ya sea que los creadores de memes se den cuenta o no, esto hace referencia al hip hop de los 90 y específicamente al grupo llamado Thug Life, cuyo miembro más famoso fue el único, Tupac Shakur. Probablemente ya sepas todo esto, pero lo que suponemos que no sabes es el origen del término matones y quiénes fueron los primeros matones. La palabra matón ha existido durante mucho tiempo, y en países donde se habla inglés podría ser una persona que te golpea en la cara y toma tu teléfono, o tal vez alguien que jure lealtad a un equipo deportivo y esté dispuesto a golpearte en la cabeza con un tubo de metal solo porque te gusta un equipo diferente. Es una persona rebelde, un tipo luchador, un reprobado. Alguien que no sigue la letra de la ley y que a menudo es propenso a la violencia y otros delitos. Es por eso que la palabra se asoció con la escena del rap, jóvenes que cantaban sobre crecer en las zonas empobrecidas de las ciudades y que a veces tenían que violar la ley solo para sobrevivir en las calles. Pero estos tipos no eran tan malos como los matones originales, personas que vinieron del otro lado del mundo e hicieron todo mucho peor que aquellos en las calles de la América urbana. Los matones originales eran forajidos, pero eran lo que podríamos llamar forajidos profesionales. Robaron y mataron por recompensas, y lo hicieron de una manera muy organizada. Se dice que la palabra en inglés fue tomada del hindi, y la palabra que suena similar, thug, pero muchos idiomas en toda la India, además del hindi, tienen una palabra similar, y todas significan lo mismo: un timador, un estafador, un ladrón, un asesino. Estos matones pertenecían a lo que se conocía como las tribus Togi, y se podían encontrar en todo el subcontinente indio. Eran los bandidos de la India, y al igual que los hombres de la carretera del pasado de Inglaterra, estos bandidos podían ser despiadados. Fueron los británicos quienes trajeron la palabra matón a casa después de experimentar la vida de matones indios por sí mismos. Las historias difieren en cuanto a cuál era el modus operandi de estas pandillas, pero la mayoría dice que engañaban a los viajeros, haciéndoles creer que eran amigables, para que los viajeros los invitaran a su grupo antes de robarlos y matarlos. Puedes rastrear a estos tipos hasta el siglo XIII, pero fue después de que los europeos golpearon la India y experimentaron la vida del matón de primera mano que las historias realmente comenzaron a difundirse. Un escritor francés en el siglo XIX llamó a los matones los ladrones más salvajes del mundo, aunque probablemente debería haber dicho más astutos. Y en el siglo XIX los británicos escribieron sobre cómo estos bandidos eran completamente despiadados e increíblemente inteligentes. Algunos dicen que los británicos estaban un poco histéricos sobre lo malos que eran los matones, creando una especie de boogeyman en la India que te daría vino con drogas y luego te asesinaría a ti y a tu familia mientras dormías. Pero no hay duda de que estos matones realmente existieron y están bien documentados durante un largo periodo de tiempo. De hecho, está escrito que entre 1826 y 1835, un total de 1562 matones fueron arrestados bajo iniciativas de represión británica. No hace falta decir que estas bandas de delincuentes no eran del agrado de la Compañía Británica de las Indias Orientales, que si sabes algo sobre la historia india, era una fuerza de ley en sí misma. Según esos documentos de esos matones arrestados, 382 recibieron la pena de muerte, 909 recibieron transporte, lo que significa que fueron enviados a otras colonias, y 77 fueron encarcelados de por vida. Si bien las pandillas de Thuggee podrían haber sido diferentes en ciertas áreas de una nación tan grande y diversa, se dice que muchas de las pandillas se organizaron un poco como una mafia. Tenían un jefe y debajo de ellos tenían tipos que mataban. Se dice que podías formar parte de la banda de Thuggee por derecho de nacimiento, pero algunas personas se unieron por necesidad, en otras palabras, estaban en quiebra. Con el tiempo hubo muchas sectas, y se dice que los Thuggees tenían muchos alias, pero no tenían un apellido real además del de su pandilla. Eran un poco más como los hombres sin rostro en Game of Thrones, y como esos asesinos, los Thuggees a veces decían que su asesinato era en realidad un servicio sagrado a Dios. Muchos Thuggees adoraron a la diosa hindú de la destrucción, Kali, pero los Thuggees deberían ser notados como musulmanes e hindúes. Sin embargo, la parte de la adoración de Kali puede ser solo folclore, y la recompensa era todo lo que realmente importaba. La mayoría de los historiadores están de acuerdo en que los matones eran maestros del disfraz, y algunos han escrito que los hombres sin rostro de Game of Thrones estaban inspirados, al menos en parte, en los matones de la India. Como dijimos, esto había estado sucediendo durante siglos, pero durante el dominio británico sobre India hubo una represión masiva, ya que The East India Company, por supuesto, no quería que un culto de ladrones asesinos se interpusiera en el negocio, y dijo que los matones eran asesinos natos que tenían que ser eliminados.
Un capitán británico, en parte detrás del plan de erradicación, dijo esto sobre su iniciativa de limpieza. El sistema se destruye, nunca más se asociará a un gran organismo corporativo. El oficio y el misterio de Thuggee no se transmitirán de padres a hijos. Cuando los británicos usaron palabras como artesanía y misterio, muestra cuánto capturaron estos matones la imaginación de la gente. En Gran Bretaña se corrió la voz acerca de estos misteriosos villanos que invadieron viajeros o pueblos y tomaron sus objetos de valor y sus vidas. Y las historias crecieron mucho como las historias de esos legendarios salteadores de caminos. Así es como la palabra matón llegó al idioma inglés. Un libro fue escrito por un inglés, en ese momento llamado Confesiones de un matón, y en él había historias sobre hazañas atrevidas y bandas astutas de hombres, asesinatos, rituales y crímenes escalofriantes cometidos por este culto inteligente. Solo tienes que leer la introducción del libro para ver descripciones que causan hormigueo en la columna vertebral por lo que harían algunas de estas pandillas viajeras. Describe cómo llegarían a una aldea y allí establecerían un campamento. Después de esto, llegarían a conocer a las personas, se volverían amigables y luego esperaban hasta que llegara el momento adecuado y atacaban. Se llevaban todo e hicieron todo lo posible para no dejar rastros, enterrando a los muertos. El libro se convirtió en un éxito de ventas del siglo XIX y ayudó a popularizar el término tanto que hoy, cuando ves videos con el título de Thug Life, tienes que agradecer a los criminales indios y escritores británicos del siglo XIX. Los británicos escribieron que estas pandillas de asesinos se irían y se unirían a caravanas que creían que podrían abrumar o dirigirse a otra aldea. Esto es lo que queremos decir cuando decimos que los matones se convirtieron en los boogeyman de India. Imagínate escuchar historias de cómo un día algunas personas nuevas podrían mudarse a una ciudad. Al principio parecen lo suficientemente agradables, pero de repente están robando a todos y para cuando se van los han matado a todos. Como dijimos, hicieron esto siendo engañadores muy inteligentes, a veces haciéndose pasar por hombres santos, realeza, soldados o comerciantes, por lo que las caravanas o aldeanos no tenían idea de lo que les esperaba. Una cuenta afirma que era una cuestión de honor para los matones no permitir que nadie escapara con vida una vez que habían sido seleccionados para la muerte, pero agrega que este fue un proceso lento, porque no querían un desastre sangriento y muchas veces estrangulaban a todos. Otras fuentes mencionan que el envenenamiento a veces era una opción. Y eran solo los nuevos matones los que hacían las matanzas. Era un honor convertirse en el estrangulador residente de la pandilla, el asesino, un honor que a menudo solo llegaba tarde en la vida. Sin embargo, solo los hombres de la pandilla mataron, mientras que las niñas y las mujeres se encargaron de los asuntos cotidianos. A pesar de su ruptura de costumbres, parece que el techo de cristal todavía estaba firmemente en su lugar. La palabra matón luego viajó a los Estados Unidos, y el escritor Mark Twain fue en parte responsable de la migración de la palabra. Él tomó un interés particular en lo que llamó la cultura siniestra de los matones de la India, escribiendo en 1839, citando: "Has deducido de los llamamientos enumerados, seguidos por las víctimas de los matones, que nadie podía viajar por las carreteras indias sin protección y vivir para poder pasar, que los matones no respetaban ninguna cualidad, ninguna vocación, ninguna religión, nadie, que mataron a cada hombre desarmado que se cruzó en su camino". Twain, quien ciertamente era escéptico, si alguna vez hubo uno, escribió sobre cómo los hombres blancos también eran matones, simplemente mataron de otras maneras. Para él había matones oficiales y lo que hoy podríamos llamar matones callejeros. Twain también era muy escéptico con respecto a los británicos, que decían que habían eliminado este flagelo tan rápido. Para él fue un trabajo de relaciones públicas. Twain escribió: "El día que vea este mal extendido completamente erradicado de la India y conocido solo de nombre, tenderá en gran medida a inmortalizar el dominio británico en el este". El dominio británico ciertamente no era inmortal, y todavía se debate qué tan malos fueron los matones y si los británicos realmente fueron tan buenos como para erradicar el llamado mal. Los críticos dicen que los británicos exageraron el problema del matón. Los informes difieren ampliamente, pero algunas fuentes dicen que los Thuggees pueden haber matado hasta 2 millones de personas a lo largo de los años, pero estamos hablando durante siglos. Los británicos estimaron el recuento de asesinatos de matones en alrededor de 40.000 en la primera parte del siglo XIX. Si bien estos números son realmente una estimación, muchos piensan que los matones mataron a más personas que cualquier otra pandilla que haya existido. Entonces la próxima vez que veas uno de esos videos editados que dicen ser sobre la vida de matones, piensa en los matones originales, los bandidos viajeros, la ruina del Imperio Británico, lo que algunos historiadores llaman la primera mafia del mundo. ¿Qué opinas de esta historia de matones? Dinos en los comentarios. También asegúrate de ver nuestros otros videos. Gracias por mirar. Y como siempre recuerda darle me gusta, compartir y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.